Antes de comenzar este día, respira profundo, porque quizá tu corazón ha pasado por mucho. Tal vez vienes de días pesados, de pensamientos cansados, de momentos en los que la esperanza parecía apagarse poco a poco. Pero la palabra de Dios hoy te recuerda algo poderoso. Él puede llenarte de toda paz y de toda esperanza. No un poco, no a medias, sino de una manera abundante, profunda, real. Romanos 15:13 no habla de una paz superficial, habla de una paz que nace en Dios, de una esperanza que no depende de las circunstancias, de un gozo que puede sostenerte aún en medio del proceso. Hoy no tienes que comenzar este día vacío, hoy puedes comenzar este día lleno de Dios. Respira profundo y recibe su paz. Hay momentos en la vida en que el alma simplemente sabe que necesita más que fuerzas propias, más que determinación humana, más que voluntad. Y ese reconocimiento, ese hambre silenciosa, esa sed que no se calma con las cosas del mundo, no es debilidad. No es señal de que algo está mal contigo. Es, en realidad, la señal más elocuente de que Dios está obrando. Porque el hambre espiritual no nace de la carne, nace del Espíritu. Y cuando el Espíritu despierta en ti ese deseo de más, de algo mayor, de una presencia que el mundo no puede darte, es porque Él mismo está preparando el terreno para llenarte. Tú no llegaste aquí por inercia. La vida está llena de opciones, de pantallas, de voces que compiten por tu atención en cada momento. Y en medio de todo eso, algo en ti dijo: necesito buscar a Dios hoy. Eso no es un impulso casual, eso es el Espíritu Santo haciendo su trabajo en ti, moviéndote hacia el lugar donde la transformación ocurre. Y el solo hecho de que estés aquí, en este momento, con este video abierto y tu corazón dispuesto, ya es una respuesta de Dios a una oración que quizás ni siquiera formulaste con palabras. Que la paz del Señor repose sobre ti ahora mismo, no como un deseo vago, sino como una realidad tangible que desciende sobre tu mente, sobre tus hombros, sobre ese pecho que quizás ha cargado demasiado en los últimos días. Que cada pensamiento acelerado encuentre reposo en su presencia. Que cada preocupación que has traído contigo hasta este momento sea gentilmente tomada de tus manos por el Dios que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es inactividad, no es resignación. Es el reposo del guerrero que sabe en quién confía. Es la paz del navegante que, en medio de la tormenta, reconoce que el que calma los vientos está en el mismo barco. Es la quietud del niño que no entiende todo lo que está pasando, pero sabe que su padre tiene el control y que ese control es suficiente. Este momento, este espacio que estás eligiendo para buscar a Dios hoy, no es un paréntesis en tu vida. Es uno de los momentos más importantes de tu día, porque lo que ocurre en la presencia de Dios no se queda en la presencia de Dios. Sale contigo, se incorpora a tu caminar. Cambia la manera en que enfrentas lo que viene después. Cambia la voz que escuchas cuando la duda habla. Cambia la perspectiva desde la cual lees las circunstancias. Bienvenido, entonces. Bienvenida. Que el nombre de Jesús sea exaltado en este lugar, en esta pantalla, en este corazón que ha dicho sí a la presencia de Dios hoy. Hoy venimos juntos a habitar en una de las promesas más completas, más densas, más extraordinarias que el apóstol Pablo jamás escribió. Una promesa que no tiene condición de mérito, no depende de cuánto has fallado esta semana ni de cuánto has caminado bien. No depende de la consistencia de tus devocionales ni de la cantidad de veces que has ido a la iglesia en los últimos meses. Depende única y exclusivamente del carácter de un Dios que es fuente, que es origen,
que es manantial inagotable, que es, por naturaleza, dador. Romanos 15, versículo 13. Escúchalo despacio. Escúchalo como si fuera la primera vez que tus oídos lo reciben, como si Pablo lo estuviera escribiendo, específicamente para el momento que estás viviendo tú, ahora mismo, hoy. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Detente un momento en esas palabras, porque hay una densidad teológica y una riqueza espiritual en este versículo que podría sostenernos durante horas, y que de hecho va a sostenernos durante toda esta oración. Primero, el Dios de esperanza. Pablo no llama a Dios el Dios poderoso en este versículo, aunque lo es. No lo llama el Dios omnisciente, aunque lo es. No lo llama el Dios creador, aunque lo es. Lo llama el Dios de esperanza. Eso es un nombre. Es una descripción de su identidad relacional con respecto a nosotros. Dios no solo tiene esperanza para darnos, Él es la fuente de toda esperanza verdadera. Él es el lugar donde la esperanza nace, donde vive, donde se sostiene cuando todo lo demás la amenaza. Segundo, os llene, no os dé un poco, no os alcance con algo, sino llene, colme, complete, sature. Es el lenguaje del recipiente que recibe hasta que ya no puede recibir más. Es el lenguaje del campo que ha sido regado hasta que el agua corre por los surcos. Es el lenguaje del Dios que multiplicó los panes hasta que todos comieron y aún sobraron 12 cestos. Cuando Dios llena, llena completamente. Tercero, de todo gozo y paz, no de un tipo de gozo ni de una clase de paz, sino de todo gozo. El gozo completo, el gozo profundo, el gozo que coexiste con el dolor, el gozo que el mundo no puede dar y por tanto tampoco puede quitar. Y toda paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no depende de que las circunstancias cooperen, la paz que es evidencia de algo sobrenatural operando desde adentro hacia afuera. Cuarto, en el creer. Esta es la llave. El creer es el canal, no el merecer, no el entender, no el tener todo resuelto. El creer, la fe, esa decisión del corazón de decir Dios es fiel aunque yo no vea todavía, es el conducto por donde fluye todo lo que Dios quiere derramar. Y quinto, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, abundar. Ese es un lenguaje de exceso, de desbordamiento, de más que suficiente, no un poco de esperanza para aguantar, sino una esperanza tan viva, tan robusta, tan real, que sale de ti y alcanza a los que están alrededor. Una esperanza que no se agota cuando el proceso se alarga, una esperanza que no se quiebra cuando la prueba se intensifica. Una esperanza que, porque viene del poder del Espíritu Santo y no de la energía humana, es literalmente sobrenatural. Pablo, cuando escribió estas palabras, no estaba en un retiro espiritual con todo en orden. Estaba en medio de tensiones enormes. La iglesia de Roma estaba fragmentada entre creyentes judíos y gentiles que no lograban vivir en unidad. Había conflictos doctrinales, heridas relacionales, presiones externas. Y en medio de ese contexto tan imperfecto, tan humano, tan cargado, el apóstol declara esta promesa. Eso significa que la promesa no es para cuando todo esté bien, es para ahora, para este momento, para este contexto que quizás tú también describes como complicado, incierto, cargado. Si llevas tiempo sin sentir gozo genuino, esta oración es para ti. Si la paz que debería reinar en tu corazón ha sido interrumpida por la ansiedad, por el miedo, por la incertidumbre económica, por la incertidumbre en las relaciones, por la incertidumbre sobre el futuro, esta oración es para ti. Si hay sueños que has guardado en cajones porque la esperanza se ha sentido frágil o ingenua, esta oración es específicamente para ti.
Escribe en los comentarios la palabra lléname, si esta palabra está tocando algo en tu corazón hoy. No porque Dios necesite que lo escribas para actuar, sino porque esa declaración es un acto de fe tuyo. Es tu corazón diciendo, estoy disponible, estoy aquí, soy el recipiente que se presenta ante el manantial, y Dios honra esa disposición. Quiero que sepas también algo que el Espíritu Santo me pide que te diga antes de que comencemos a orar. La razón por la que a veces el gozo se escurre, la razón por la que la paz parece imposible de mantener, no es que seas débil. No es que tu fe sea deficiente, es porque vivimos en un mundo que, de manera constante y sistemática, drena nuestra esperanza. Las noticias, las comparaciones, las expectativas no cumplidas, las voces que dicen que lo que creímos no va a llegar. Y frente a esa corriente constante, necesitamos algo más que determinación. Necesitamos la fuente. Necesitamos el manantial que no depende del clima, que no baja en temporada seca, que fluye porque su origen no está en lo visible, sino en lo eterno. Ese manantial es el Dios de esperanza, y venimos a beber de Él hoy. Hay algo que quiero entregarte al final de esta oración, una herramienta práctica, un ancla espiritual que nace directamente de este versículo y que podrás llevar contigo al resto del día, a la semana, a los momentos difíciles que todavía no conoces, pero que ya Dios ha provisto para ellos. Quédate hasta el final, porque ese regalo espiritual es parte de lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Ahora donde estás, suelta los hombros, relaja la mandíbula. Muchas personas no saben cuánta tensión cargan ahí. Abre las manos hacia arriba si puedes. Ese gesto físico de apertura le comunica a tu espíritu que estás en postura de recibir, no de controlar. Cierra los ojos y lleva a Dios en silencio el nombre de esa área de tu vida que más necesita ser tocada hoy. No tienes que elaborar, solo el nombre, Él lo conoce completo. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, Dios vivo y verdadero, Dios que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, venimos ante ti en este momento con el corazón en las manos, no con palabras perfectas, no con una espiritualidad impecable, no con la pretensión de haber llegado aquí sin grietas ni sombras, sino con la honestidad radical de quienes saben que sin ti no hay nada que valga la pena. Sin ti, el gozo es una actuación. Sin ti, la paz es una negación. Sin ti, la esperanza es una ilusión. Pero con ti, todo cambia. Y es en esa dependencia, en ese reconocimiento de que te necesitamos, donde encontramos paradójicamente el lugar más fuerte, porque tú dijiste que tu poder se perfecciona en la debilidad, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Entonces, Señor, venimos hoy en nuestra debilidad y te pedimos que seas tú la fortaleza. Venimos en nuestra sequedad y te pedimos que seas el manantial. Venimos con preguntas y te pedimos que seas la paz que no exige respuesta antes de descansar. Tú eres el Dios de esperanza. Y lo primero que queremos hacer en esta oración es declarar quién eres tú, no porque lo necesites para ser quien eres, sino porque nosotros lo necesitamos para alinear nuestro corazón con la realidad de tu carácter. Tú eres el Dios que existía antes de que el tiempo comenzara, antes de que hubiera un universo para contener tu gloria, antes de que hubiera una voz humana para articular tu nombre. Tú eras, y en esa eternidad sin inicio, ya sabías nuestro nombre, ya conocías este momento, ya habías diseñado esta oración como parte de tu plan para cada vida que está aquí. Tú eres el Dios que habló, y la nada se convirtió en todo, que ordenó la luz en medio de las tinieblas, no con esfuerzo, sino con palabra, porque tu palabra tiene peso ontológico, tu palabra crea realidad.
Y si tu palabra pudo ordenar el cosmos, tu palabra puede reordenar lo que está desordenado en nuestra vida. Tu palabra puede traer luz a los lugares donde la oscuridad ha intentado instalarse. Tu palabra, Romanos 15:13, es una orden cósmica de que el Dios de esperanza nos llene, y esa orden no regresa vacía. Tú eres el Dios de Abraham, que le prometió un hijo cuando la biología decía que era imposible. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creyó cuando no había razón humana para creer. Creyó porque conocía al que prometía. Y tú, Señor, eres el mismo Dios. El Dios que hace vivir a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa capacidad soberana tuya, esa disposición creativa tuya, está activa hoy sobre cada vida que te busca. Tú eres el Dios de José, que convirtió el pozo en palacio, la cárcel en academia, la traición en plataforma, que usó cada capítulo doloroso no para destruir el sueño, sino para preparar al soñador. Y hay personas orando hoy que sienten que están en el pozo, que están en la cárcel del proceso, y les declaramos: el Dios de José es tu Dios, y lo que el enemigo diseñó para mal, Él lo está tornando para bien. Tú eres el Dios que dividió el mar rojo cuando el ejército estaba detrás y el agua enfrente y no había opciones humanas, que hizo camino donde no había camino, que demostró que sus posibilidades no dependen de las nuestras, que cuando llegamos al límite de lo que podemos hacer, apenas estamos llegando al borde de lo que tú puedes hacer. Tú eres el Dios que alimentó a Elías debajo del enebro cuando el profeta estaba agotado y quería morir. No lo reprendió por su debilidad, no le exigió más de lo que tenía. Le dio pan caliente y agua, le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Señor, hay personas en esta oración que están en su propio enebro, agotados, vacíos, sin ganas de seguir. Dales hoy lo que le diste a Elías: sustento, descanso y una palabra que les devuelva la capacidad de seguir caminando. Tú eres el Dios que llegó al sepulcro de Lázaro en el día 4, cuando por la lógica judía el alma ya había partido definitivamente, cuando el olor ya confirmaba la muerte, cuando las hermanas lloraban sin esperanza de recuperación. Y ahí, en el peor momento posible, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. No fue, soy, presente, activo, disponible, y ordenó que la piedra fuera removida, y llamó al muerto por su nombre, y Lázaro salió. Señor, tú sigues siendo ese Dios. Tú sigues llegando en los días 4 de la vida de tus hijos, cuando todo parece definitivamente muerto, cuando ya no hay lógica para la esperanza. Tú llegas y llamas, y lo que estaba muerto vive. Tú eres el Dios que llenó las tinajas vacías en Caná, no con agua ordinaria, sino con el mejor vino, reservado para el final. Y hay personas que sienten que sus tinajas están vacías hoy, que lo que tenían se acabó, que están en el momento donde la fiesta parecería terminar. Y a ellas les declaramos: el Dios que llenó esas tinajas es el Dios de esta oración, y lo que Él vierte siempre es mejor que lo que teníamos antes. Tú eres el Dios de la resurrección de Cristo, el evento más imposible de la historia, el punto donde la muerte intentó tener la última palabra y tú la interrumpiste con vida, con poder, con gloria. Y ese mismo poder, Pablo lo dice en Romanos 8, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Vive en cada creyente que ora aquí hoy, no un poder menor, no una versión reducida, sino el mismo poder, la misma dinamis, la misma capacidad sobrenatural. Ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios al que buscamos hoy, y ese Dios, este Dios tan grande, tan fiel, tan creativo, tan poderoso, dice sobre nosotros en Romanos 15:13 que su deseo es llenarnos.
que su voluntad declarada es que seamos tan llenos de gozo y paz y esperanza que desbordemos. Adoramos tu nombre, Señor. Lo adoramos en las alturas, lo adoramos en lo profundo, lo adoramos cuando entendemos y cuando no entendemos, lo adoramos cuando vemos y cuando creemos sin ver. Porque tú eres digno, no por lo que haces para nosotros, sino por lo que eres en tu esencia, santo, fiel, eterno. Bueno, gloria a tu nombre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ahora a presentarte con honestidad las áreas donde el gozo ha sido robado, las áreas donde la esperanza se ha sentido frágil, distante, casi irreal. Las situaciones donde la paz parece un privilegio que no podemos sostener frente a la magnitud de lo que enfrentamos. No venimos con vergüenza por estas realidades, venimos con fe, porque si tú no quisieras intervenir, no hubieras dado la promesa. Si tú no pudieras actuar, no te habrías llamado el Dios de esperanza. El solo hecho de que esta promesa existe, escrita, preservada a través de los siglos, llegando hasta este momento, es evidencia de que tú diseñaste un camino de salida para cada una de estas situaciones. Hay personas orando aquí que han cargado por demasiado tiempo el peso de la ansiedad. No una ansiedad leve, no un nerviosismo ocasional, sino esa ansiedad que se ha convertido en compañera constante, que aparece en la mañana antes de que los pies toquen el suelo, que interrumpe el sueño a las 2, a las 3 de la madrugada, con pensamientos que giran sin encontrar salida, que hace que el cuerpo cargue lo que la mente no puede resolver. Tensión en los hombros, presión en el pecho, agotamiento que no desaparece con el descanso. Señor, tú conoces esa lucha por nombre. Conoces la hora exacta en que comenzó, conoces el evento, la conversación, la circunstancia que abrió esa puerta, y tú tienes el poder, no de suavizarla temporalmente, sino de interrumpirla en su raíz. No de darle herramientas para administrar mejor la ansiedad, sino de reemplazarla con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús lo dijo directamente: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No fue una sugerencia opcional para los que tienen temperamentos tranquilos. Fue una orden amorosa, pero una orden que implica que hay una fuente disponible para cumplirla, porque Él no ordena lo que no equipa, no manda lo que no da gracia para obedecer. En el nombre de Jesús, declaramos guerra espiritual hoy contra toda ansiedad que ha intentado establecerse como residente permanente en la mente y el espíritu de tu pueblo. La ansiedad no tiene título de propiedad sobre ninguna mente que pertenece a Cristo. No tiene derecho legal sobre ningún corazón que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y hoy, en autoridad, le decimos: tu tiempo ha terminado. El Dios de esperanza está llenando este espacio, y donde Él llena, no hay lugar para el temor. Toda voz que ha dicho, esto no va a mejorar, silenciada por la palabra del Dios que hace nuevas todas las cosas. Toda narrativa que ha dicho, ya es demasiado tarde para ti, cancelada por la gracia de un Dios cuyas misericordias son nuevas cada mañana. Todo pensamiento que ha construido escenarios de catástrofe sobre un futuro que todavía no existe, detenido en el nombre de Jesús, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, sobre los que luchan con la ansiedad financiera, sobre los que hacen los cálculos y los números no cuadran, habla. Hay personas que no saben cómo van a pagar la renta el próximo mes. Hay personas que tienen deudas que los persiguen como sombras. Hay personas que han trabajado con honestidad y aún así el dinero se ha sentido insuficiente durante demasiado tiempo. Señor, tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que ve la necesidad antes de que sea expresada y ya ha preparado la provisión. No les pedimos que nieguen la realidad de sus finanzas.
Les pedimos que no permitan que esa realidad sea más grande en su conciencia que la realidad de un Dios que tiene en sus manos los recursos del universo y que prometió que los que buscan primero su reino tendrían lo demás añadido. Que puedan administrar con sabiduría lo que tienen, que puedan recibir con gratitud lo que viene y que puedan confiar con paz en lo que todavía no han visto. Abre puertas de provisión sobrenatural. Conecta a las personas correctas. Trae ideas creativas. Devuelve empleos perdidos o abre puertas a mejores oportunidades. Muévete en las finanzas de tu pueblo de una manera que lleve tu sello, para que cuando la provisión llegue no haya duda de que fue tu mano. Sobre los negocios y proyectos que han sido sembrados con fe y no han visto la cosecha esperada. Señor, hay personas que invirtieron no solo dinero sino sueños, tiempo, energía, en algo que creyeron que tú les habías mostrado. Y el proceso ha sido más largo y más difícil de lo que imaginaron. Habla a su corazón, dales discernimiento para saber si deben perseverar, ajustar el rumbo o soltar, y en cualquiera de esas tres respuestas que la paz de Dios sea el árbitro. Señor, sobre las familias que están orando hoy, entra tú en cada hogar, como Jesús entró en la casa de Zaqueo, no invitado por todos, quizás criticado por algunos, pero transformador para todos. Hay matrimonios que han perdido algo, quizás la ternura del inicio, quizás la comunicación franca, quizás el deseo de construir juntos, quizás la confianza, quebrada por palabras hirientes o por decisiones dolorosas. Señor, tú que eres el Dios de la restauración, que restauraste a Job, que restauraste a Pedro, que restauraste la relación entre José y sus hermanos, actúa hoy en esos matrimonios. No con una reparación superficial, sino con una obra profunda que cambia no solo los comportamientos, sino los corazones. Trae conversaciones que han sido postergadas por miedo. Trae el perdón que ha sido retenido por orgullo. Trae la ternura que se había secado por la rutina y el cansancio. Recuérdales a los cónyuges que no son enemigos. Son compañeros de pacto que enfrentan juntos al enemigo real, que bajen las armas el uno contra el otro y las levanten juntos contra lo que realmente los está atacando. Sobre los hijos que se han alejado de la fe, del hogar, de la familia, cúbrelos con tu mano. No hay distancia que sea demasiada para tu amor, no hay camino que sea demasiado oscuro para tu luz. El padre del hijo pródigo no fue a buscarlo. Esperó con los ojos en el horizonte. Pero tú, Señor, sí vas. Tú eres el pastor que deja las 99 y busca la una. Busca hoy a los que se han ido. Alcánzalos donde estén, con tu amor paciente y persistente, que no fuerza pero que tampoco se rinde. Sobre los padres que están criando hijos en tiempos difíciles, que cargan la responsabilidad de formar caracteres en un mundo que ofrece tantas influencias contrarias, dales sabiduría, que no críen desde el miedo, sino desde la fe, que puedan modelar la esperanza que declaran, para que sus hijos no solo escuchen hablar de un Dios fiel, sino que vean en su padre, en su madre, la evidencia viva de que esa fe sostiene. Sobre los que están solos, los que cargan sus cargas sin una mano que las comparta, los que llegan a casas vacías al final del día, los que desearían tener a alguien con quien orar. Señor, que tu presencia sea tan real que la soledad no tenga la última palabra, que la comunidad correcta llegue a su vida en el momento correcto, y mientras tanto, que conozcan la compañía de aquel que prometió nunca dejarlos ni abandonarlos. Sobre los que están en procesos de duelo, la pérdida de un ser amado, la pérdida de un sueño, la pérdida de una relación, la pérdida de una versión de sí mismos que no volverá. Señor, que seas el consolador que solo tú puedes ser. Que el Espíritu Santo, llamado por Jesús mismo el Paráclito, el que viene al lado,
esté tan cerca en el dolor que su presencia sea sentida físicamente. Que el llanto tenga espacio sin vergüenza. Que el proceso de duelo sea transitado con dignidad y con esperanza. Y que en el momento correcto, como tú lo has prometido, el luto sea cambiado en alegría y el espíritu angustiado en manto de alabanza. Señor, venimos ahora sobre la salud, sobre los cuerpos que sufren, sobre las enfermedades que han generado miedo, sobre los diagnósticos que llegaron y cambiaron todo con una sola palabra del médico. Tú eres Jehová Rafa. Ese es tu nombre. Esa es tu identidad, revelada a Israel en el desierto, no como promesa futura, sino como declaración presente. Yo soy el Señor tu sanador. No el Señor que podría sanarte si todo se da bien, sino yo soy, presente, activo, sanador. En el nombre de Jesús, pongo tu mano sobre cada persona que está luchando con una enfermedad hoy, sobre el cáncer, que la vida que está en ti sea mayor que la multiplicación celular desordenada. Sobre las enfermedades crónicas, que tu gracia sea suficiente en cada día difícil y que tu poder traiga alivio sobrenatural donde la medicina llega hasta su límite. Sobre los dolores que no tienen diagnóstico claro, tú conoces el origen. Tú puedes tratar la causa, no solo el síntoma. Toca los sistemas inmunológicos debilitados, toca los órganos que no están funcionando como fueron diseñados. Toca los cerebros que han sido afectados por la enfermedad mental, porque el cerebro también es cuerpo, y tu poder sanador no hace distinción. Toca a los que llevan años esperando una mejoría que no llega, y cuya fe ha sido probada hasta el límite por la demora. Sobre los cuidadores, los que han pausado sus sueños para cuidar a alguien que aman, los que han dado tanto que se sienten vacíos, los que sonríen para el ser amado, aunque por dentro estén exhaustos. Señor, dales una recarga sobrenatural, que alguien cuide de ellos también, que no carguen la culpa de sus límites humanos, que reciban de ti en los momentos robados de silencio lo que no pueden recibir de ningún otro lugar, y sobre los que han recibido palabras que intentaban robar el futuro, pronósticos, estadísticas, diagnósticos finales, les declaramos: las palabras del médico son importantes y deben ser atendidas, pero no son la última palabra. La última palabra la tiene aquel que diseñó el cuerpo, que conoce cada célula por nombre, que puede hacer lo que la ciencia todavía no puede. Que puedan recibir el cuidado médico con agradecimiento y confiar el resultado soberano a las manos de Dios. Ahora, Señor Dios, llegamos a la parte más gloriosa de esta promesa: el poder del Espíritu Santo que produce el desbordamiento. Pablo no escribió que el Espíritu Santo nos ayudaría a tener algo más de esperanza si nos esforzábamos lo suficiente. Escribió que por su poder, dinamis en griego, la misma palabra raíz de dinamita, de energía explosiva, de capacidad que transforma, abundaríamos en esperanza. Abundar es lenguaje de exceso, es lenguaje de mesa servida con más de lo que se puede comer. Es lenguaje del campo que produce 100 por 1. Es el lenguaje de un Dios que nunca opera en mínimos cuando puede operar en plenitud. Señor, pido hoy que el Espíritu Santo, ese consolador que Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, ese ayudador que Pablo dice intercede por nosotros con gemidos indecibles, esa presencia que desde Pentecostés habita en cada creyente, sea activado de una manera nueva y fresca en la vida de cada persona que ora aquí. Que no sea simplemente una doctrina que conocemos, que no sea solo un artículo en nuestro credo, sino una realidad que experimentamos cotidianamente, que conversamos con Él, que somos sensibles a su dirección, que reconocemos su voz en medio del ruido, que cooperamos con su obra en lugar de resistirla, que su fruto, amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No sea algo que intentamos producir con nuestra fuerza de voluntad, sino algo que fluye naturalmente de una vida rendida a su obra. Porque el fruto no se hace, el fruto crece. Y crece cuando la rama está conectada a la vid. Señor, que la conexión sea profunda, que la rendición sea genuina, que la cooperación sea constante. Reviste de gozo al que ha estado en tristeza. Y hablo de ese gozo que Pablo describe en Filipenses 4, que permanece incluso cuando hay carencia, porque su fuente no está en lo externo, sino en Cristo mismo. El gozo que Nehemías declara como fortaleza, no un gozo que niega el dolor, sino uno que coexiste con él sin ser destruido por él. El gozo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, incluso cuando caminamos por el valle de sombra de muerte. Ese gozo, que no puede ser manufacturado con optimismo, solo puede ser impartido por el Espíritu. Reviste de paz al que ha vivido en guerra interna, no la paz del mundo, que es básicamente la ausencia de conflicto visible, sino la paz de Dios, que es la presencia de su gobierno en medio del conflicto. La paz que Jesús tenía cuando dormía en la barca mientras los discípulos luchaban con la tormenta. No porque negara la tormenta, sino porque sabía que la tormenta no tenía poder que su Padre no hubiera permitido. Reviste de esperanza al que ha luchado con la desilusión, porque la desilusión es una de las heridas más profundas del alma. Ocurre cuando esperábamos algo de Dios y el resultado fue diferente de lo que esperábamos. Y esa herida, si no es tratada, puede convertirse en una teología falsa. Dios no me escucha, Dios no actúa, Dios no está interesado en mi historia. Y esa teología es mentira, pero el dolor que la genera es real. Señor, para los que llevan esa herida de la desilusión espiritual, no les pido que finjan que no duele. Les pido que traigan el dolor a ti. Que sean honestos contigo como lo fue el salmista cuando dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y has olvidado ser misericordioso? Porque tú puedes manejar nuestra honestidad. Tú no te ofendes por nuestras preguntas. Y en ese espacio de honestidad, en ese lugar de vulnerabilidad radical, es donde a veces el encuentro más profundo ocurre. Activa la esperanza, Señor. No como emoción, sino como ancla, firme y segura, que penetra hasta dentro del velo. Una esperanza que no está construida sobre circunstancias favorables, sino sobre el carácter inmutable de un Dios que prometió y que es fiel para cumplir. Para los que están en una batalla en el entorno laboral, por las injusticias, por las presiones, por la incertidumbre en la economía, por los jefes que no valoran, por los ambientes tóxicos que drenan, que el Espíritu Santo sea su consejero en cada situación. Que tengan sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar con gracia y cuándo esperar con paciencia, cuándo es hora de permanecer y cuándo es hora de ir. Que no lleven solos las cargas del trabajo, que puedan delegar a ti las injusticias que no pueden resolver, no con pasividad, sino con la confianza de que tú eres juez y que a tu tiempo las cosas serán puestas en orden. Que puedan ser personas de excelencia no para impresionar a sus jefes, sino como expresión de que sirven al Señor Cristo. Que su trabajo sea su ministerio, su lugar de trabajo su misión, sus colegas, su campo de influencia. Para los estudiantes que cargan con la presión del rendimiento, del futuro incierto, de la comparación constante, que el Espíritu Santo sea su paz en el aula, su sabiduría en el examen, su claridad en la dirección vocacional. Que no definan su valor por sus calificaciones, que no construyan su identidad sobre sus logros, que sepan que son amados y llamados antes de haber producido nada. Para los que están en transiciones, cambiando de ciudad, de trabajo, de etapa de vida, que el Espíritu que guió a Abraham
hacia una tierra que no conocía, guíe cada paso de este proceso. Que la incertidumbre de la transición no sea paralizante, sino expectante, que puedan ver lo nuevo con los ojos de la fe, no con los ojos del miedo. Para los líderes, pastores, mentores, líderes empresariales, padres, maestros, los que cargan con la responsabilidad de influir en la vida de otros, cuando por dentro muchas veces están procesando sus propias luchas. Señor, que tengan espacios genuinos de restauración, que no crean la mentira de que deben ser indestructibles para ser efectivos, que reciban el mismo cuidado que dan, y que el gozo de servir, que a veces se pierde en el agotamiento del ministerio, sea renovado como un pozo que se llena en la madrugada para dar agua en el día. Y ahora, Padre, llegamos a la declaración más central de toda esta oración: la esperanza que abunda. No la esperanza como último recurso de los que no tienen más nada, no la esperanza como ilusión de los ingenuos, sino la esperanza bíblica, elpis en el griego de Pablo, que es confianza fundamentada en una promesa de alguien que ha demostrado ser confiable. Esperanza que tiene historia detrás, que tiene testimonios que la sostienen, que tiene la resurrección de Cristo como garantía irrevocable de que la última palabra nunca es la del sepulcro. Abraham esperó contra esperanza. Su cuerpo estaba como muerto. Sara era estéril. Los años habían pasado sobre la promesa sin que ésta se cumpliera. Y aún así, no se debilitó en la fe, no ignoró la realidad, la miró de frente, pero no permitió que la realidad fuera más grande en su corazón que la promesa. Y fue contado por justo, y el niño nació, y la esperanza no fue avergonzada. Señor, hay personas en esta oración que llevan años esperando algo, años con una promesa que creyeron recibir de ti y que todavía no se ha manifestado, años de oración fiel, años de fe que ha sido probada hasta el límite, años en los que la voz de la duda ha dicho: quizás te equivocaste, quizás no era de Dios, quizás es tiempo de soltar. Y a esas personas, Señor, habla tú directamente hoy, no yo, tú. Que el Espíritu Santo, que intercede de acuerdo a tu voluntad, haga la distinción en su corazón entre lo que debe ser soltado y lo que debe ser sostenido. Que tengan el valor de soltar lo que tú les pidas soltar, con gratitud, sin amargura, confiando que lo que viene es mejor. Y que tengan la tenacidad de sostener lo que tú les pidas sostener, sin importar cuánto tiempo lleve, porque tú eres fiel para cumplir lo que prometiste. Que la esperanza sea el lente desde el cual lean sus circunstancias, no un lente que distorsiona la realidad, sino uno que la ve completa, que ve la prueba y ve al Dios que está en la prueba, que ve la demora y ve la fidelidad que ha sostenido durante la demora, que ve lo que falta y ve la mano que ya ha provisto tanto, que ve el capítulo difícil y recuerda que no es el último capítulo. Protege a tu pueblo en este día y en los días que vienen, que ningún dardo del enemigo encuentre un corazón desprotegido, que la fe que ha sido fortalecida en este tiempo de oración sea muro, fortaleza, armadura. Que la paz que has derramado permanezca, no sea arrebatada por las prisas del día, por las noticias negativas, por las conversaciones que drenan, por los pensamientos que atacan en la noche. Dirígelos con claridad en cada decisión que tienen por delante, en las decisiones pequeñas que a veces parecen irrelevantes, pero que tú ya sabes que son bisagras del futuro, en las decisiones grandes que los atemorizan porque sus consecuencias se sienten inmensas. Que la paz de Dios sea el árbitro en cada una, que cuando algo no traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tengan el valor de detenerse, y que cuando algo la traiga, tengan el valor de avanzar, aunque no vean todo el camino. Que salgan de este tiempo de oración no iguales a como entraron,
que algo haya cambiado en el espíritu, en la perspectiva, en la disposición del corazón, que los hombros estén más livianos, que los ojos estén más abiertos para ver las señales de tu fidelidad en los detalles del día, que la gratitud fluya más naturalmente, que la queja encuentre menos espacio, que la esperanza, esta esperanza viva, sobrenatural, desbordante, sea la atmósfera que los acompañe en todo lo que viene. En el nombre poderoso de Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén y amén. Acabas de hacer algo significativo. En un mundo que hace todo lo posible para mantener tu atención fragmentada, dividida entre 1000 estímulos simultáneos, elegiste detenerte, elegiste buscar, elegiste decir que este tiempo con Dios era más importante que todo lo demás que podías haber estado haciendo. Y eso no es algo pequeño. Eso es un acto de fe que el cielo registra. Y quiero que entiendas algo sobre ese acto, porque a veces minimizamos estas decisiones. Pensamos, solo vi un video de oración, pero lo que realmente ocurrió fue mucho más profundo que eso. Tú, en medio de todo lo que tienes pendiente, en medio de todas las demandas del día, en medio de todas las voces que competían por tu atención, elegiste una. Elegiste la voz de Dios. Elegiste la presencia de Dios. Elegiste el territorio espiritual sobre el territorio urgente. Y esa elección tiene consecuencias que van mucho más allá de este momento. Jesús dijo que María había elegido la mejor parte y que no le sería quitada. María no estaba haciendo algo improductivo cuando se sentó a los pies de Jesús mientras Marta corría de un lado al otro. María estaba haciendo la cosa más estratégica que alguien puede hacer: llenarse en la fuente para poder dar desde la plenitud y no desde el vacío. Y tú hiciste eso hoy. Elegiste la mejor parte, y lo que recibiste en este tiempo, lo que el Espíritu sembró, lo que la palabra activó, lo que la presencia de Dios depositó en tu interior, eso no te lo puede quitar el resto del día. ¿Cómo está tu corazón ahora mismo al final de este tiempo? No tienes que responderme a mí. Respóndete a ti mismo con honestidad. ¿Hay algo que se soltó? ¿Algo que se asentó? ¿Algún pensamiento que llegó? ¿Alguna impresión del Espíritu? ¿Alguna palabra que pareció escrita especialmente para tu situación? ¿Hay algún área de tu vida que se siente diferente ahora que cuando comenzaste? Quédate un momento con esas preguntas. No las aceleres. No pases inmediatamente a la siguiente cosa. Deja que lo que Dios sembró en este tiempo eche raíces antes de que el ruido del día lo cubra. Porque una de las estrategias más efectivas del enemigo no es atacar durante la oración, es distraer inmediatamente después. Hacer que la urgencia de lo cotidiano entre tan rápido que la semilla no tenga tiempo de echar raíz. No le des esa ventaja. Tómate estos minutos finales con la misma seriedad con que tomaste el tiempo de oración. Quiero hablarte ahora de algo que raramente se menciona después de un tiempo de oración, pero que creo que el Espíritu Santo quiere que escuches hoy. Hay una diferencia entre recibir y retener. Recibir es lo que ocurre en la presencia de Dios, el gozo que desciende, la paz que se asienta, la esperanza que se enciende. Pero retener es una práctica, es una decisión consciente de no dejar que lo que se recibió en el altar sea robado en el camino de regreso a casa. Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. La semilla era la misma para todos los suelos. La diferencia no estaba en la calidad de la palabra, estaba en la condición del corazón y en lo que ocurría después de que la semilla era sembrada. Algunos perdían la semilla inmediatamente, el enemigo la arrebataba. Otros la perdían en la tribulación, otros en los afanes del siglo y el engaño de las riquezas.
La semilla que fue sembrada en este tiempo de oración, la esperanza renovada, el gozo depositado, la paz derramada, merece ser cuidada, y el cuidado ocurre en las horas que siguen. ¿Cómo se cuida? Con 3 decisiones prácticas que quiero darte ahora. La primera, protege la primera hora después de la oración. No abras inmediatamente las redes sociales, no entres de golpe en las noticias, no permitas que la primera conversación del día sea una conversación de queja o de conflicto, si puedes evitarlo. Dale a lo que recibiste en este tiempo un espacio para asentarse, aunque sea 15 minutos de quietud intencional. Esos 15 minutos son la diferencia entre una semilla que echa raíz y una semilla que es arrebatada antes de que pueda germinar. La segunda, lleva la palabra contigo de manera concreta. Romanos 15:13. Escríbela. En tu teléfono, en un papel, en tu mano si hace falta, porque el día va a traer momentos donde la fe va a ser desafiada, donde una noticia mala, una conversación difícil, una circunstancia inesperada va a intentar hablarle más fuerte que la promesa. Y en ese momento necesitas tener la promesa accesible, no en algún lugar vago de tu memoria, sino concreta, presente, disponible para ser declarada con la boca y recibida de nuevo con el corazón. La tercera, comparte lo que recibiste, no porque tengas que hacerlo, sino porque el compartir activa algo en tu propio espíritu. Cuando le dices a alguien, Dios me habló hoy de esto, estás haciendo 2 cosas al mismo tiempo, bendiciendo a esa persona con lo que recibiste y profundizando en tu propio corazón la convicción de que fue real. El testimonio no solo edifica al que escucha, fortalece al que testifica, y esa semilla que ya está en ti se vuelve más profunda cada vez que la confiesas con fe. Y si quieres compartir algo de lo que recibiste hoy aquí, si hay una palabra, una frase, algo de lo que el Espíritu Santo tocó en tu corazón durante esta oración, escríbelo en los comentarios, no porque sea un requisito, no porque sea un ritual, sino porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer para decidir seguir creyendo. Piénsalo un momento. En este preciso instante hay personas en todo el mundo hispanohablante, en México, en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Venezuela, en República Dominicana, que van a llegar a este video cargando exactamente lo mismo que tú cargabas cuando llegaste, con la misma ansiedad, con la misma esperanza frágil, con la misma pregunta de si Dios todavía está activo en su historia particular. Y cuando lleguen y lean los comentarios, cuando lean lo que tú escribiste sobre lo que Dios hizo en tu corazón hoy, algo en ellos va a decir, entonces es real, entonces no estoy solo, entonces vale la pena buscar a Dios en este momento también. Tu comentario puede ser la diferencia entre alguien que abandona la oración y alguien que persevera. La cadena de esperanza se sostiene por eslabones individuales que deciden ser honestos sobre la fidelidad de Dios. Sé ese eslabón hoy. Comparte este video con alguien que necesite esta palabra. Piensa en ese alguien ahora mismo, no mañana, no en algún momento, ahora. Porque la urgencia de la compasión no puede esperar. Alguien que ha perdido el gozo, alguien que está batallando con la ansiedad de una manera que ya no puede disimular. Alguien cuya esperanza se ha sentido tan frágil que ha comenzado a preguntarse si tiene sentido seguir esperando. Alguien que está pasando por una crisis financiera, familiar, de salud, que los tiene al límite. Ese alguien existe en tu vida. Su nombre ya apareció en tu mente. No ignores ese nombre. Toma el teléfono, comparte el video y escríbele 2 líneas. Pensé en ti. Esto me ayudó a mí hoy. Quizás te ayude a ti también. 2 líneas, 30 segundos. Y el impacto puede durar para siempre en la vida de esa persona.
Y si todavía no eres parte de esta comunidad de oración, suscríbete y activa la campanita ahora, porque la oración no es un evento aislado, no es un recurso de emergencia que usamos cuando las cosas se ponen difíciles y dejamos de lado cuando las cosas mejoran. Es un estilo de vida, es el ritmo del hijo que sabe que necesita al Padre cada día, no solo en la crisis, sino en la celebración, en la rutina, en los días grises, donde nada parece urgente, pero el alma todavía necesita ser llenada. Queremos acompañarte en ese camino. Cada vez que subimos un nuevo tiempo de oración, queremos que seas de los primeros en llegar, que este canal sea para ti ese espacio de encuentro con Dios que puedes volver a buscar una y otra vez. Activa la campanita y haz de la oración una práctica, no solo un momento. Ahora, antes de que termines, y esto es muy importante, así que quédate conmigo aquí, quiero entregarte lo que prometí al inicio, una herramienta práctica, no abstracta, no teológica solamente en el papel, sino algo que puedas usar hoy, en las próximas horas, en los momentos difíciles de esta semana y de las semanas que vienen. Algo que nace directamente del corazón de Romanos 15:13 y que, si lo practicas con consistencia, va a cambiar la arquitectura de tu fe de una manera que vas a notar. La herramienta se llama el ancla de los tres tiempos. Y quiero explicártela con detalle, porque merece más que una mención superficial. Pablo dice que el desbordamiento de esperanza ocurre en el creer. Eso significa que el creer no es un estado pasivo que simplemente tienes o no tienes. Es una actividad, es una orientación del corazón que se puede ejercitar, que se puede entrenar, que se puede fortalecer con la práctica intencional. Y como todo lo que se entrena, con el tiempo se vuelve más natural, más robusto, más resistente a los ataques. El problema que la mayoría de nosotros enfrenta es este: cuando la ansiedad o la duda aparecen, nuestra respuesta instintiva es entrar en conversación con ellas. Intentamos resolver el miedo con lógica. Intentamos convencernos de que no hay razón para tener miedo. Y muchas veces eso no funciona, porque la ansiedad no es fundamentalmente un problema lógico. Es un problema de perspectiva espiritual. Y los problemas de perspectiva espiritual necesitan soluciones espirituales. El ancla de los tres tiempos es esa solución, y funciona así. El primer tiempo, el pasado de la fidelidad. Cuando el miedo o la duda intenten tomar control de tu mente, la primera cosa que haces es anclar tu corazón en un recuerdo específico de la fidelidad de Dios en tu historia. No algo genérico como Dios siempre ha sido bueno conmigo. Eso es verdad, pero es demasiado vago para ser un ancla efectiva en un momento de crisis. Necesitas algo concreto, algo que puedas ver con los ojos de la memoria. Hace 3 años, cuando perdí mi trabajo y no sabía cómo iba a pagar el alquiler, Dios abrió aquella puerta inesperada. O, cuando mi matrimonio estaba en el punto más crítico y yo ya no tenía fuerzas, Dios intervino de una manera que no puedo explicar con lógica humana. O, cuando el diagnóstico llegó y sentí que el suelo se abría bajo mis pies, Dios me sostuvo con una paz que no venía de mí. Ese recuerdo específico es tu primer ancla, porque le recuerda a tu fe de manera concreta, basada en evidencia real de tu propia experiencia, que Dios ha actuado antes. Y el Dios que actuó antes es el mismo Dios que estás enfrentando hoy. Su carácter no cambió, su poder no disminuyó. Su amor por ti no tiene altibajos. El recuerdo de la fidelidad pasada es un arma espiritual que el enemigo odia, porque es irrebatible. No puede argumentar contra lo que tú mismo viviste. No puede negar lo que tus propios ojos vieron.
Por eso los salmos están tan llenos de recuerdos. Me acuerdo de los días de antaño, recordaré las maravillas antiguas, los loores de Jehová proclamaré. El salmista no vivía en el pasado, anclaba su fe en el pasado para poder enfrentar el presente con esperanza. Piensa ahora mismo en ese recuerdo, ese momento específico donde la fidelidad de Dios fue innegable en tu historia. Tenlo claro, tenlo accesible, ese es tu primer ancla. El segundo tiempo, el presente de la gratitud. El segundo movimiento es identificar algo, por pequeño que parezca, por lo que puedes agradecer ahora mismo, en este momento presente, no cuando las cosas mejoren, no cuando la oración sea respondida de la manera que esperas, ahora. Puede ser algo tan simple como el hecho de que estás vivo, de que tus pulmones están funcionando, de que el sol salió hoy, de que tienes acceso a este video, a este tiempo de oración, de que todavía estás en el proceso, porque mientras estás en el proceso no ha terminado, de que el Dios que prometió es fiel, aunque todavía no hayas visto la manifestación completa. La gratitud presente no niega el dolor, no finge que todo está bien. No es una espiritualidad de negación, es una decisión deliberada de dirigir la atención que siempre se va a ir hacia algún lado, hacia lo que Dios ya ha dado, en lugar de fijarse exclusivamente en lo que todavía no ha llegado. Y esto tiene una base neurológica, además de espiritual. El cerebro humano tiene lo que los neurocientíficos llaman sesgo de negatividad. Está diseñado para notar y recordar más fácilmente lo negativo que lo positivo, como mecanismo de supervivencia. Lo que eso significa en la práctica es que si no hacemos el esfuerzo consciente de registrar lo bueno, el cerebro automáticamente le dará más peso a lo malo. La gratitud intencional es, literalmente, un acto de resistencia contra esa tendencia. Es decirle al cerebro y al espíritu que hay más en la historia que las dificultades. Pablo lo entendía. En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No por todo, sino en todo. Hay una diferencia. No tienes que dar gracias por el dolor, pero puedes dar gracias en medio del dolor, por lo que todavía permanece, por lo que todavía funciona, por lo que todavía es verdad sobre el carácter de Dios, aunque la circunstancia sea difícil. Eso es tu segundo ancla, la gratitud presente que interrumpe el circuito de la ansiedad y lo reorienta hacia la bondad de Dios que está activa ahora mismo, en este momento. El tercer tiempo, el futuro de la promesa. Y el tercer movimiento, el más poderoso de los tres, es declarar la promesa sobre el futuro. Romanos 15:13, hablada en voz alta o declarada con convicción en el corazón. El Dios de esperanza me llenará de todo gozo y paz. Abundaré en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No como mantra vacío, no como repetición mecánica que espera producir resultados por la fuerza de la repetición, sino como declaración de fe sobre el Dios que ya conoces, porque tienes la evidencia del pasado y la gratitud del presente, y cuya palabra sobre tu futuro es tan confiable como su carácter ha demostrado ser. Cuando declaras la promesa sobre el futuro, estás haciendo algo que Pablo describe en 2 Corintios 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estás eligiendo deliberadamente fijar tu mirada en la realidad eterna, la realidad de un Dios fiel, de una promesa inquebrantable, de un futuro que está en manos del que controla el tiempo, en lugar de fijarla exclusivamente en la realidad temporal de la circunstancia difícil. Eso no es negación, eso es fe. Y la fe, como dice Pablo,
Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es ver lo invisible con los ojos del corazón iluminados por el Espíritu Santo. Pasado, presente, futuro. 3 tiempos, 3 anclas. Practica esto hoy, mañana, la semana que viene. Hazlo tan regular que se convierta en la respuesta automática de tu espíritu cuando el miedo intente hablar. Y con el tiempo, con la práctica consistente, con la cooperación del Espíritu Santo que obra en ti, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, vas a notar que el desbordamiento que Pablo prometió en Romanos 15:13 comienza a ser una experiencia real, no solo una verdad teológica que conoces en la cabeza. Quiero hacer algo más antes de que terminemos. Quiero orar específicamente sobre lo que llevas contigo al salir de aquí. Padre, en el nombre de Jesús, ora sobre cada persona que llegó hasta este punto de este tiempo de oración. Sobre los que llegaron con ansiedad, que salgan con paz. Sobre los que llegaron con tristeza, que salgan con el fundamento del gozo que viene de ti. Sobre los que llegaron con esperanza frágil, que salgan con esperanza robusta, sólida, fundamentada en tu carácter y no en sus circunstancias. Oro sobre sus próximas horas, sobre la primera conversación que tendrán después de cerrar este video, que sea una conversación marcada por la gracia que recibieron aquí, sobre el primer desafío que enfrentarán hoy, porque habrá uno, porque la vida no pausa sus demandas mientras oramos. Que en ese momento lo que fue sembrado en este tiempo sea el primer recurso al que recurran, no el último. Oro sobre sus hogares, que la paz que llevan salga de ellos como fragancia y cambie la atmósfera de sus casas. Que sus familias noten algo diferente. Quizás no puedan nombrarlo, pero lo sentirán. Que esa diferencia abra conversaciones sobre ti, abra preguntas sobre la fe, abra puertas para que otros en su entorno también busquen lo que ellos encontraron hoy. Oro sobre sus mentes en la noche que viene, que cuando la almohada reciba su cabeza, los pensamientos que los visiten sean pensamientos de paz y no de ansiedad. Que el Salmo 4 sea real para ellos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que el descanso sea completo, que el cuerpo se restaure, que el espíritu siga siendo alimentado incluso en el sueño, porque tú eres el Dios que le habla a tu pueblo de noche también. Oro sobre sus sueños, no los sueños del dormir, sino los sueños del corazón, los que han sido guardados porque el miedo decía que era imposible, los que han sido postergados porque las circunstancias no parecían cooperar, los que han sido casi abandonados porque la espera se ha hecho larga. Señor, habla tú sobre esos sueños hoy, confirma los que vienen de ti, redirige los que necesitan ajuste, y da la fe para avanzar en los que tú confirmes, un paso a la vez, un día a la vez, con la certeza de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una última cosa que quiero dejarte, no una instrucción, no una tarea, sino una imagen que quiero que lleves contigo como recordatorio visual de lo que ocurrió aquí hoy. Piensa en un manantial, no un río grande y caudaloso que impresiona con su volumen, sino un manantial pequeño, el punto exacto donde el agua brota de la tierra, ese punto donde algo que estaba subterráneo, oculto, invisible, emerge, sale, se hace visible, y una vez que emerge, empieza a fluir, empieza a nutrir lo que está alrededor. El pasto a sus bordes es más verde. Las plantas cercanas tienen una vitalidad que las más alejadas no tienen. Los animales que conocen el lugar vuelven a él una y otra vez. Tú eres ese manantial, no la fuente. La fuente es Dios.
Él es el acuífero subterráneo, el origen inagotable, el que nunca se seca aunque la superficie del mundo esté árida. Pero tú eres el punto de emergencia, el lugar donde lo que Él es, su gozo, su paz, su esperanza, llega al mundo visible, al mundo de las personas que te rodean, de las relaciones que tienes, de los lugares donde tu vida tiene influencia, y ese manantial no puede dar lo que no ha recibido. Por eso la oración no es un lujo para los muy espirituales, es el mecanismo de reabastecimiento del manantial. Es el momento donde el canal entre la fuente y el punto de emergencia es limpiado, ensanchado, mantenido. Y cuando ese canal está abierto, cuando la conexión con el Dios de esperanza es fresca, regular, viva, el flujo es constante. No depende de la lluvia, no depende de la temporada. Fluye porque está conectado a algo que no depende del clima. Mantén el canal abierto. Vuelve a orar mañana. Vuelve a buscar la fuente. No porque Dios necesite que lo busques para amarte, sino porque tú necesitas buscarlo para fluir, para ser ese manantial que lleva esperanza a los áridos de tu entorno. Que el Dios de esperanza, ese Dios que es fuente, que es manantial inagotable, que es el origen de toda esperanza que no avergüenza, te llene hoy. Que te llene completamente. Que te llene hasta que lo que está adentro no pueda quedarse adentro y comience a alcanzar a los que están alrededor. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza en cada hora que viene. No el gozo de las circunstancias favorables, que viene y va, sino el gozo del Señor, que es estable porque su fuente es estable. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que abunden, que literalmente desborden, en esperanza hasta que las personas que te rodean pregunten qué es lo que tienes. Y que la respuesta siempre sea la misma. No una institución, no una metodología, no una fórmula, sino una persona. Tengo un Dios, el Dios de esperanza, y Él es fiel. Ve en paz.